Eh, Muchas gracias al comité organizador de este segundo simposio virtual internacional de medicina crítica, cuidados intensivos, trauma y sepsis para las Américas. Soy el profesor Gustavo Machaín de Paraguay y hoy vamos a tener la charla de trauma de colon, morbilidad y mortalidad. No existe ningún tipo de conflicto de intereses con respecto a este tema y recordar que las lesiones abdominales pueden ser penetrantes y pueden ser contusas, cada una con sus características y que van a luego plantear eh, las situaciones de morbilidad y mortalidad. Dentro de lo que es trauma de colon, es importante la clasificación de George, habla de la contaminación fecal peritoneal y sabemos que esa puede ser mínima perilesional como el grado A, puede ser moderada, eh, limitada a un cuadrante como en el grado B, o puede ser difusa. La contaminación peritoneal difusa es la que tiene mayores expectativas de morbilidad y mortalidad en cuanto al trauma de colon. La hemorragia intraperitoneal y hemodinamia del paciente también son factores que históricamente se han citado para el manejo del trauma de colon. Ello relacionado a las transfusiones sanguíneas y también al tiempo entre trauma y cirugía. Entonces, con respecto a las heridas traumáticas del colon, el manejo aún permanece controversial. Se ha tenido una reducción de la mortalidad con las experiencias bélicas. Hoy se estima aproximadamente en un 5% y la morbilidad colónica permanece elevada, porque recordar que el colon es el sector del tubo digestivo con la mayor cantidad de bacterias intestinales. Importante recordar el concepto de lesiones colónicas destructivas, definidas como heridas con compromiso mayor al 50% de la pared intestinal y o con desvascularización del colon. Así como totalmente lo contrario constituye el capítulo de lesiones colónicas no destructivas. Y existen diferentes estudios científicos que nos hablan que existe evidencia clase 1 que sostiene que la reparación primaria del colon puede ser considerada en todas las heridas no destructivas y en forma independiente de los factores de riesgo. Entonces, muchas veces nos encontramos ante traumas diferentes y todo tiene una base histórica. Ya Stone y Fabian en 1979 hablaba de la posibilidad de manejo del trauma colónico perforante, haciendo un estudio prospectivo, un comparativo entre el cierre primario y la exteriorización. Y luego finalmente Chapuis y colaboradores en el reporte del año 1991 sostienen esta terapéutica. Y acá hay datos importantes. El grupo de Sasaki nos revela que la colostomía tiene complicaciones estimadas en un 36%, la reparación primaria en 7%, y el paciente para la restitución del tránsito, el cierre de la colostomía, el 7%. O sea, comparativamente, complicaciones con la reparación primaria, un 7%, y complicaciones referidas a un cierre diferido, estimado por encima del 43%. Entonces, se concluye que la reparación primaria del colon es el método terapéutico de elección en las heridas colónicas penetrantes en la población civil. Pero hay casos y casos. Recordar que estamos limitados en las Américas por la infraestructura y los recursos. Yendo a los siguientes estudios, el grupo del doctor González, 109 pacientes, vean ustedes, complicaciones con la reparación primaria al 20% y con la colostomía al 25%. Y más adelante, esto fue reportado en el 96, y más adelante en otro reporte del año 2000, González concluye que en el trauma civil todas las heridas penetrantes del colon pueden recibir beneficios de una rafia primaria o resección y anastomosis primaria del colon.
Existen diferentes temáticas en cuanto a estudios prospectivos y comparativos, estimado como clase 1, reparación primaria, 160 pacientes, 13.1% de complicaciones sépticas abdominales, y en el grupo de colostomías, 143 pacientes con una estimación del 21% de complicaciones sépticas abdominales. Esto también se ve en estudios observacionales prospectivos o tipo 2. Entonces, el doctor Demetrio Demetriades, en el año 2001, refiere que hay evidencias de clase 1 y de clase 2 que demuestran la superioridad de la terapéutica de reparación primaria en las heridas colónicas no destructivas, y se postula a la reparación primaria de rutina en forma independiente de los factores de riesgo para complicaciones abdominales. No hay estudios que demuestren que la colostomía en trauma de colon presente mejores resultados. Pero esta información no es confusa en la mayor parte de los países. Fíjense, estimado para el año 98, en el Canadá, 75% de los cirujanos eligen a la ostomía en heridas colónicas por arma de fuego de baja velocidad. Y en los Estados Unidos se revela que la colostomía es de elección en 3% de pacientes con perforaciones colónicas, con contaminación mínima inclusive, y en 43% de casos con contaminación severa. Esto en mi país, en Paraguay, revela que cerca del 50% de los cirujanos generales en una encuesta siguen utilizando la colostomía para el trauma de colon. Esta encuesta, fíjense ustedes, sutura primaria, 57.1% de los encuestados lo utilizaría cuando no haya transcurrido más de 8 horas de luego de haberse producido la lesión colónica, y el 50% lo indicaría en caso que el paciente se encuentre en buen estado clínico, el 35% si no hay gran contaminación abdominal, y el 28% si no hay compromiso vascular. La conducta quirúrgica en caso de traumatismo colónico con compromiso traumático de otros órganos, el 13% preferiría hacer sutura primaria. El 63% preferiría una colostomía. Estos datos revelan que, a pesar de la información con evidencia científica, todavía en sectores médicos donde hay escasez de recursos, y también probablemente por una cultura latina, se sigue prefiriendo a la colostomía como una posibilidad de terapéutica a considerar en el grupo quirúrgico. En mi país, nosotros hemos reportado en el año 2001 sobre 32 pacientes, experiencia personal, un estudio prospectivo observacional clase 2 con morbilidad del 31.9% y mortalidad global del 9.4%. El grupo de reparo primario, 18 pacientes, presenta una morbilidad del 29.4% y una mortalidad del 5.8%, ¿no? Comparativamente al grupo de colostomía, 14 pacientes con 41.6% de morbilidad. Fíjense, 29 versus 41 y mortalidad 5.8 versus 16% de mortalidad. En este estudio se tuvo en cuenta factores de riesgo como la contaminación peritoneal severa, el shock intraoperatorio, la hemodinamia inestable, el tiempo entre trauma y cirugía superior a 8 horas, y la afectación de 2 o más órganos o sistemas para elección terapéutica. Sin embargo, la evidencia nos habla que la reparación primaria o resección en anastomosis primaria debe ser siempre la primera opción en el grupo médico quirúrgico. Y fíjense, en este estudio la morbilidad es del 21.9% y una mortalidad del 9.4%. Entre los factores de riesgo, y acá hay una información relevante desde el punto de vista científico, la contaminación peritoneal severa, el hemoperitoneo superior a 1000 cc y la clasificación de escala de órganos lesionados, grado 3, 4 y 5, se asociaron significativamente a la morbilidad con un P igual o de 0.05, estadísticamente significativa. La edad superior a 40 años, la contaminación peritoneal severa,
y el hemoperitoneo mayor a 1000 cc se asociaron significativamente a la mortalidad. En el año 2003, el grupo del doctor Amarilla del Hospital de Trauma de Asunción, en un estudio retrospectivo, reportan 234 pacientes con reparación primaria, 84% de ellos, y la colostomía 15.4%. Morbilidad del 34.8% y mortalidad del 14.5% en el grupo de reparación primaria versus en el grupo de colostomía, morbilidad del 50% y mortalidad del 30%. Se siguen dando datos y estudios donde la mejor terapéutica propuesta debe ser la reparación primaria o resección y anastomosis primaria del colon. Y un poquito más adelante, en el 2008, estudio retrospectivo de 176 casos, donde el tiempo de trauma entre trauma y urgencia, cirugía de urgencia, fue superior a las 6 horas, reparación primaria 88% de los pacientes y colostomías cercano al 12%, con control de daño en 1.1%, packing en el 2.3%, abdomen abierto en el 1.7%, morbilidad 14%, recuperaciones 7.4% y mortalidad 3.4%. Recordar este trabajo del doctor Miller, reportado en el año 2007, que habla sobre control de daños y anastomosis retardada. El primer informe sobre seguridad de la anastomosis retardada después de cirugía de control de daños fue esta, y el análisis comparó 11 pacientes que se sometieron a anastomosis tardía con 6 pacientes que fueron tratados con una colostomía después de un control de daños. Aunque tenían números relativamente pequeños, ambos grupos eran similares con respecto al lactato sérico, puntuaciones de gravedad de la lesión, la formación de colecciones purulentas, accesos, la mortalidad relacionada con el colon y la mortalidad general. Se sugiere que se creara una colostomía como último recurso, ya que la anastomosis retardada evita la morbilidad de la operación posterior para restablecer la continuidad del intestino. ¿Y cuáles son las complicaciones de una colostomía? Las complicaciones pueden ser agudas o crónicas. Dentro de las agudas, la necrosis del cabo de colostomía, la retracción de la misma, hemorragia de los bordes, accesos y fístulas, evisceraciones pericolostómicas y la torsión. Y dentro de las complicaciones crónicas, los prolaxos, la estenosis, la hernia parastomal, la impactación fecal en el estómago. Entonces, valorar siempre la mejor conducta para los pacientes, sobre todo tomar esa decisión con evidencia científica. Acá tenemos el caso de un paciente con una colostomía donde tenía incisiones varias y en una de ellas la instalación de una fascitis necrotizante, también una complicación importante que se puede ver en el desarrollo de la confección de estos procedimientos terapéuticos. En cuanto a las lesiones colónicas destructivas, el grupo del doctor Demetria ya en el año 1999, sobre 140 casos, estudios retrospectivos, clase 3, media complicaciones sépticas similares en ambos grupos. El índice de trauma abdominal mayor de 25 puntos y la hipotensión en la sala de emergencias o en el intraoperatorio se asocia con un incremento de fuga de anastomosis y peritonitis fecal consecuente. Entonces, se postula que la colostomía podría ser una elección terapéutica en estos casos. Repito, en Latinoamérica y sobre todo en mi país, en Paraguay, hay pacientes que llegan después de las 24 o 48 horas del evento de trauma. Entonces, en estos pacientes, la mayor parte de los cirujanos piensa en una posibilidad de colostomía como opción terapéutica con un abdomen abierto y contenido, en este caso por Bolsa de Bogotá, la Bolsa de Borraes, pero el doctor Roy Baturi, referente internacional importante en el área de trauma, recomienda no hacer estos procedimientos. En el año 1994, el grupo de Stewart reporta también un trabajo retrospectivo, 60 casos,
43 de ellos reparación primaria y 17 grupos de colostomías. La dehiscencia de la anastomosis fue del 14% y se asocia a pacientes con hemodinamia inestable, con transfusiones masivas mayor a 6 unidades de transfusión sanguínea durante el intraoperatorio, y en este caso se propugna a la colostomía como opción terapéutica. La Asociación de Trauma del Este, ya en el año 1998, dice que propugna la resección en anastomosis primaria en grupo de pacientes con heridas colónicas destructivas, pero dependiente de factores de riesgo como la hemodinamia estable, el PATI menos del 25 puntos, sin contaminación fecal mayor y en pacientes sin enfermedades médicas que contraindiquen una cirugía. Repito, cada paciente nos plantea opciones y las opciones siempre deben ser consideradas. En el caso de un paciente que recibió lesiones por arma punzocortante, arma blanca, y en primera instancia se hizo sutura de colon, pero el paciente tuvo mala evolución, tuvo necrosis de colon. El paciente era portador de HIV y era desconocido por el paciente y por todo el entorno médico. O sea, tenemos que tener la consideración de que muchos de nuestros pacientes nosotros no podemos valorar inicialmente la inmunidad o el estado previo de este paciente, y es lo que ocurre muchas veces en nuestras urgencias hospitalarias. Siempre con respecto a lesiones colónicas destructivas, la Asociación Americana de Trauma en el 2001, el grupo del Dr. Demetriades reporta 297 pacientes, mortalidad 1.3% y todas las muertes en el grupo de colotomía. Esto también estadísticamente significativo, la media morbilidad 24% y la incidencia de fugas de anastomosis 6.6%. El análisis de variables identifican como factor de riesgo la contaminación severa, difusa, la peritonitis colónica difusa, mayores de 4 unidades de transfusión sanguínea y monoterapia antibiótica profiláctica. El doctor Demetriades concluye que la colostomía está asociada con mala calidad de vida y requiere cirugía adicional, y que las heridas colónicas destructivas podrían ser manejadas con reparación primaria independientemente de los factores de riesgo. El método de terapéutica, la operación diferida superior a las 8 horas, el SOC a la admisión hospitalaria, el índice de trauma abdominal penetrante mayor de 25 son también considerados factores de riesgo e indicadores que nos orientan hacia una opción de colostomía. La mortalidad en el grupo de alto riesgo fue del 4.5%, grupo de colostomías, y sin muertes, grupo de resección y anastomosis primaria. Evidencia estadísticamente significativa. Y aquí ven ustedes en el reporte de cirugía española del 2006 los diferentes grupos y la tendencia de todas ellas de la recomendación de la reparación primaria o resección y anastomosis primaria en trauma de colon. Pacientes que nos representan a nosotros diferentes propuestas en cuanto a terapéutica, y como conclusiones, las evidencias de estudio clase 1 y clase 2 postulan la reparación primaria o resección y anastomosis primaria como método de elección en la mayoría de las heridas colónicas, sean destructivas o no destructivas. La morbi-mortalidad mejora con la reparación primaria, y que la terapéutica de las heridas colónicas tiene fundamentos en la medicina basada en evidencia. En cuanto a la colostomía, es una opción en caso de colon isquémico, edema severo, tener en cuenta los factores de riesgo, la estadística, la medicina basada en evidencia, y sobre todo las estadísticas nos dicen que no, la respuesta es no. Sin embargo, sabemos que todavía lleva un proceso para que el médico pueda convencerse de la medicina basada en evidencia. Finalmente, quisiera volver a reiterar mi agradecimiento al comité organizador de este brillante encuentro científico. Muchas gracias.